Buenas noches, querida familia de Amistad Boca. Bienvenidos a otro miércoles de crecimiento. Hoy quiero especialmente que vayas por una hoja y un lápiz o una pluma, algo con que anotar, pero no nada más para anotar, el mensaje que es bueno, pero de todas maneras, ve por un papel y por un lápiz, una pluma, un plumón, lo que encuentres. Y también ve por tu Biblia. Vamos a necesitar para ir juntos checando cada versículo. Ahora sí, ya que estás listo, toma tu lugar y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Te damos gracias porque nos convocas, porque nos llamas para recibir una palabra que tú quieres hablarnos. Te ruego que abras nuestros corazones al mensaje que tienes para nosotros en esta noche, que sea tu Espíritu Santo a través de mí, hablando a cada uno lo que cada uno necesita escuchar y recibir de ti. Quita toda distracción, quita todo aquello que quiera venir a robarnos tu palabra, a estorbarnos, y haz todo lo que tú quieres hacer en esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Si yo te digo, haz una casa, puede ser que, no sé, seas dibujante y hagas una gran casa en un dibujo, o seas pintor y hagas una obra increíble, o tal vez eres arquitecto y entonces puedes hacer una maqueta, o te lo tomas muy literal y haces una casa real. Muchas opciones. Pero si yo te digo, haz un dibujo de una casa. Entonces toma ese lápiz o lo que agarraste, una hoja, y haz el dibujo. Tenemos un minuto, vamos a tener un minuto para dibujar una casa. Como tú la quieras. ¿Cómo vamos? Tenemos 30 segundos. Tampoco se crean que soy tan talentosa con los dibujos, ¿eh? No se vayan a decepcionar. Bueno, creo que con eso ya es suficiente para que hagamos alarde de nuestros dotes y habilidades en el dibujo. Muy bien. Ve tu casa. Si tienes alguien contigo, si no estás solo viendo este video o en esta transmisión, compartan a ver cómo quedaron sus casas. Yo les enseño la mía. Así quedó la casa que yo dibujé. ¿Okay? Tal vez es parecida a la que tú hiciste o tal vez es muy, muy diferente. Y bueno, pues casi que creo que pueden haber tantos dibujos diferentes como de la cantidad de personas que estén dibujando una casa. Pero ¿qué tal si yo te dijera, dibuja una casa tal y como la mía? Bueno, tal vez ya tendrías esta imagen que copiar, ¿no? Ya tendrías algo que imitar. Digo, no es una cosa muy sofisticada, ¿verdad? Pero tal vez no te salga a la primera así como la mía. Tal vez necesites practicarlo un poco. Y bueno, esto tiene que ver con nuestro mensaje de hoy. Vamos a estar en Juan 13 y un poquito del 14, pero el versículo en el que nos vamos a basar es en Juan 13:34. Permítanme que se los lea. Dice así: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Muy bien, pues aquí deshaciendo un poquito, desbaratando un poquito este versículo, dice, así que,
Entonces, bueno, esto tiene que ver con algo que se estuvo hablando primero, es una consecuencia, algo que viene después. Dice, les doy un nuevo mandamiento. Y yo decía, bueno, un nuevo mandamiento. ¿Qué tan nuevo es el amarnos unos a otros? En Levítico 19:18, Levítico en el Antiguo Testamento, cuando Dios le da la ley a su pueblo, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tiene de novedoso este mandamiento si ya nos había mandado desde un principio amarnos unos a otros, amar a nuestro prójimo? En Levítico dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este versículo, Cristo dice, tal como yo los he amado. Esa es la parte novedosa. Ahora ya no se trata de amar al prójimo como yo me amo a mí, sino Cristo ya vino, nos puso el ejemplo y ahora tenemos este ejemplo para seguir. Así como yo, dice, tal como yo, es como un fíjate bien cómo lo hice, cómo lo he estado haciendo y hazlo de la misma manera. Y luego dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Ok, ya nos había dicho, nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, deben amarse unos a otros. Primero, es un mandamiento y les dice deben. No es una recomendación, no es una sugerencia, es una orden. Veía que la definición de mandamiento dice una orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Y si alguien tiene autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, esta repetición, ¿no? Nos dice 2 veces en un mismo versículo. Y sabemos que toda palabra que sale de la boca de Dios es importante. Todo lo que Dios diga es importante, pero si lo está repitiendo en un mismo versículo, quiere decir que es algo urgente. Hoy por la mañana estábamos, ya saben, en las prisas del desayuno, los niños, y le estaba diciendo a mi esposo, a André, termina de desayunar. Y le dice, sí, papi, ya me lo dijiste 4 veces. Y le digo, André, si llaman 4 veces que te lo dice, es porque es algo urgente, porque necesitas hacerlo y hacerlo rápido. Entonces, me pone a pensar en esto, ¿no? Que si el Señor nos está diciendo esto 2 veces en el mismo versículo, es que hay una urgencia en que lo hagamos. Es algo importante a la vez que es urgente. Entonces, el enfoque del mensaje de hoy es esta parte de tal como yo los he amado. Esta parte de amar de repente puede ser algo como muy, muy personal. Cada quien ama como cree que se debe de amar, ¿no? Sobre todo ahora en los tiempos posmodernos y que todos tienen una verdad y que todas las verdades son válidas. Entonces yo amo de esta manera porque a mí me parece que esta es la manera correcta de amar. Yo hago esto o yo le muestro amor o yo doy o yo, pero Dios nos está diciendo, esta es la forma. Tal vez en el Antiguo Testamento cuando decía como a ti mismo, pues a veces tal vez nos descuidamos, tal vez nos cuidamos de más. Y entonces decía, bueno, como somos tan egoístas, el único ejemplo que teníamos era, bueno, como te cuidas a ti, como te amas a ti, ama a los demás. Pero luego vino Cristo a poner este ejemplo para mostrarnos cuál es la manera correcta de amar. No solamente se trata de amar como a mí se me ocurre, sino saber cómo Cristo amó y buscar imitar. Si yo te digo, haz un dibujo como el mío, pero yo no te lo enseño, pero si yo te lo enseño y lo puedes ver y lo puedes analizar, puedes meditar en él y entonces dices, ok, ya, poco a poco voy entendiéndolo mejor, asimilándolo mejor, lo practico y me sale cada vez mejor. Así es con la palabra del Señor. Necesitamos estudiarla, meditarla, verla continuamente para que cada vez nos salga mejor la manera de amar de Dios. Entonces, bueno, ¿cómo es que Cristo nos amó? Y hay una canción que cantaba en la escuelita dominical cuando era niña
que habla del gran amor de Dios y que dice que es tan alto que no puede estar arriba y tan bajo que no, y tan ancho que no puede estar afuera. Así es el amor de Dios, así que yo no pretendo en esta noche dejar claro, hoy no es el día en el que vamos a comprender a profundidad el amor de Dios, solamente vamos a dar una pincelada. Dice en Efesios 3:18 que es ancho, largo, alto y profundo, como en esta canción. Pero bueno, estudiando un poco el contexto de este versículo, ya tenemos una lista grandísima de características que contiene el amor de Dios. Entonces, esta va a ser nuestra probadita, pero queda en cada uno de nosotros el seguir conociéndolo y estudiándolo. Entonces, estamos en el capítulo 13 de Juan. En este capítulo ya están preparándose la Pascua, es la última cena. El Señor ya está preparándose para despedirse de sus discípulos. En estos capítulos de Juan 13, 14, 15, les habla, les deja como sus últimas instrucciones. Imagínense, cuando alguien sabe que está a punto de morir, habla acerca de lo que es más importante para él. Entonces, este era Cristo en este momento. Y quiero que vayamos poco a poco descubriendo estas características. Y empezamos por el versículo número 1, que dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Entonces, primeramente, el amor de Cristo fue un amor con discernimiento. Él había entendido el tiempo en el que estaba. Necesitamos ser entendidos de los tiempos para amar correctamente. En Eclesiastés vemos que todo tiene su tiempo y habla acerca, por ejemplo, de tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces, el amor no solamente se va a manifestar con palabras bonitas o apapachos o cariños. A veces se manifiesta a través de la corrección, a veces se manifiesta a través de la disciplina, a veces se manifiesta a través de hacerte ver tu pecado, hacerte ver el error en el que estás, o a veces se manifiesta a través del silencio. Entonces, necesitamos ser entendidos de los tiempos, necesitamos tener ese discernimiento para poder amar correctamente como Cristo nos ha amado a nosotros. Después, en el versículo 3, dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Jesús tenía claro quién Él era. Él tenía clara su identidad. Sé quién yo soy y sé quién tú eres. Yo me conozco y me sé una hija de Dios y sé que las personas con las que trato, tanto mi familia, mi esposo, mis hijos o mis amigos o cualquier persona que me encuentre, son seres, criaturas hechas a imagen de mi Padre, a imagen de Dios. Y con ese entendimiento de mi identidad y de su identidad, puedo amarles de manera correcta. Cuando yo veo a los demás como esa imagen de Dios en la tierra. Sí, tal vez es una imagen que está descuidada. Nosotros mismos somos muchas veces esa imagen descuidada, pero cuando Cristo viene a nosotros, va brillando Cristo más cada día en nosotros. En los versículos 4 y 5 dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. El servicio, el amor a través del servicio. Jesús lava los pies de sus discípulos y imagínense esta escena donde están todos disfrutando, cenando, a gusto, platicando. A mí me encanta la sobremesa. A veces considero que puedo no ser tan buena anfitriona porque a mí me encanta estar en la conversación y me encanta, aunque no soy muy platicadora, me gusta mucho escuchar a los demás.
Entonces, imagínense este momento tan rico, tan cómodo, y Jesús se levanta. Deja su comodidad, pero no solo eso, se pone a hacer lo que nadie había querido hacer, que era lavar los pies de los demás. Esto era una costumbre que tenía porque como no tenían sillas, comían en el piso, necesitaban tener los pies limpios para comer. También era parte de su higiene y nadie, ninguno de ellos se había dispuesto a hacerlo, pero Cristo lo hizo por los demás. Podemos decir, ay no, ¿por qué yo? Que lo haga otro. Pero Jesús no fue así, Él hizo lo que nadie quería hacer y nos pone el ejemplo desde que se hizo hombre, ¿no? Se hizo hombre para venir y caminar entre nosotros. Entonces ese es el espíritu de servicio que debe haber en nosotros para amar a los demás. Dice en el versículo 11, pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. O sea, a eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Entonces pasa todo esto de que va a lavar los pies de sus discípulos y él sabe que dentro de ese grupo, sus 12 apóstoles, sus cercanos, había uno que lo iba a traicionar. Y aún así, él le sirvió y aún así, él le amó. Esta conciencia de que el amor que nosotros damos no siempre va a traer los resultados que nosotros esperamos. Es importante. El poder amar, aunque los resultados no sean los que esperamos, aunque la persona no reaccione como nosotros quisiéramos. Aún en acercarse al Señor, nos mostramos amor y queremos ser generosos y queremos que la gente conozca de Cristo, pero tal vez en ese momento es rechazado. Bueno, de todas maneras somos llamados a amar, pero no solo es una actitud de indiferencia, sino que para Cristo fue una traición. Él amó y Él fue traicionado, pero Él sabía que iba a ser traicionado y aún así lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir, no, si hubiera sabido que esa persona iba a responder así a todo lo que yo hice por él, a todo lo que yo no lo hubiera hecho? No desperdicio mi tiempo, no desperdicio mis recursos en una persona que no va a saber responder. Pero ese no es el corazón de nuestro Dios. El Señor nos ama sin importar nuestra respuesta y nuestra reacción. Él lo hizo así con Judas, pero lo hace así también con nosotros. Y a pesar de que sabe cuántas veces vamos a fallar, Él sigue mostrándonos su amor y su misericordia. Que nosotros podamos, y eso es tan difícil, pero solamente Él lo puede hacer en nosotros, que nosotros podamos amar de esa manera, amar sin importar lo que venga después. Versículos 13 y 14 dice, ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Jesús era maestro y señor y fue su siervo también. No existe una posición que podamos tener nosotros de autoridad que nos impida ser siervos, ser humildes y servir a los demás. Somos algunos padres, otros pueden ser maestros o pueden ser líderes, pero el Dios del universo nos ha dado el mayor ejemplo de humildad. Y Cristo no es solo el ejemplo de un hombre sabio, maestro, que se hizo siervo y limpió los pies de sus discípulos. Estamos hablando del Dios del universo, del Dios creador de todo, que decidió hacerse como su creación. Y no solo como su creación, sino servirnos, servir al hombre, servir a cada uno de nosotros. De Dios vino a ser siervo de todos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros de la gente que está a nuestro alrededor, de nuestros hijos, de los que están por debajo de nosotros? En el versículo 21 dice
que dice, Jesús estaba muy angustiado y les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y esto muestra la vulnerabilidad. En el amor es necesaria la vulnerabilidad. No amamos a otros desde una posición de superioridad. Estamos hablando acerca de la humildad. Y Cristo vino y se puso a nuestro nivel. En la vulnerabilidad es igual. Muchas veces queremos como, bueno, yo soy muy generoso y doy amor hacia allá, pero con una barrera muy alta, ¿no? Yo doy para que todos estén mejor, pero yo tengo una barrera y nadie sabe qué pasa en mi vida y nadie sabe cómo me siento y nadie sabe mis luchas y mis dificultades. Aquí Cristo estaba compartiendo con ellos esta parte de angustia que había en su corazón. Se pone a nuestro nivel y aún Él compartió con nosotros esas luchas y esos sufrimientos. En el versículo 37 y 38 dice, pero ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Estaba Cristo diciéndoles, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y entonces ya saben que Pedro siempre es el primero en responder, en decir algo. A veces le atinaba y a veces iba súper chueco, pero dice, pero ¿por qué no? Dice, estoy dispuesto a morir por ti. Dice Jesús, ¿morir por mí? Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Jesús no solamente estaba consciente en ese momento de la traición de Judas, pero también Pedro iba a traicionarlo y también el resto de los discípulos lo iban a abandonar. Él sabía que todo esto iba a suceder, pero estuvo en completo dominio de sus emociones, había una templanza en él, porque vemos que en el versículo siguiente, que es del siguiente capítulo 14:1, dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. O sea, él está consciente, viene precisamente un versículo antes hablando de que Pedro, tú vas a negarme. Y en el siguiente no está reclamándole, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo y que tú me conoces y que tú dijiste, ¿no? Tú eres el Cristo, ¿cómo va a ser que Pedro? No, él estaba, en el siguiente versículo, estaba animándoles y consolándoles. Una templanza, un Cristo en dominio de sus emociones. Podía estar triste, podía estar molesto, enojado de saber que todo esto iba a suceder, pero Él les anima. Que haya en nosotros este amor, que podamos estar animando a otros, aún en medio de la situación en la que nos encontremos. Y ya casi terminando, en el versículos 12 y 14 del capítulo 14 dice, les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Cristo nos amó genuinamente, sinceramente, sin intenciones ocultas. Él está diciéndoles, ustedes van a lograr cosas mayores. Él se alegra de sus éxitos y victorias. Un amor que no es, te amo para que te levantes, pero que te levantes hasta aquí, porque yo estoy acá. Entonces, más allá de acá no vas a pasar. Y muchas veces tenemos esta actitud como de envidia o de egoísmo, de que, ay, sí, vemos por los que están abajo, pero ya si sube, ya no me gustó, pero ¿por qué subió él? Si yo lo ayudé a levantarse, ¿por qué está más arriba que yo? Y muchas veces se habla acerca de que mi hombro sea tu piso para que tú llegues más alto, pero normalmente lo hablamos para nuestros hijos, nuestras generaciones, que lleguen más lejos, más alto, y es algo también como alimenta nuestro ego, el que los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, cumplan y logren muchas más cosas que nosotros. Pero ¿qué hay de nuestros hermanos? ¿Qué hay de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Nos alegramos
les animamos, les promovemos, les apoyamos para que lleguen más lejos que nosotros, para que lleguen más alto que nosotros. Cristo les estaba animando, imagínense, Cristo, diciéndoles, ustedes van a lograr más cosas, ustedes van a llegar más lejos. Por último, volvemos al principio del capítulo 14, el versículo 1, que dice que Cristo les amó de la misma manera hasta el final. El amor de nuestro Señor es inalterable. Es inalterable. Su amor no cambia, no depende de lo que otro haga o diga o no diga o no haga, o de su respuesta o de su reacción, ni siquiera de su lealtad o de su traición. El amor de Cristo permanece siempre con la misma intensidad. Cristo siempre nos ama con todo lo que Él es. Y Cristo nos amó con un amor que lo llevó hasta la muerte. Y precisamente en esto termina todo esto, estas palabras, estos discursos, últimos discursos que les daba a sus discípulos, en que Él fue apresado y fue llevado a la cruz para morir por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del único bienestar que necesitamos, que es estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿verdad que es un amor muy diferente que al que muchas veces queremos dar? Queremos nosotros hacerlo a nuestra manera porque es más cómodo, pero el amor que Cristo nos mostró es un amor que va hasta la muerte y que nos lleva a morir a nosotros cada día, a hacer esas cosas incómodas, a salir de nuestro confort para hacer lo que nadie quiere hacer, a darlo todo sin importar la respuesta del otro, sin estar esperando alguna respuesta, alguna reacción en específico. Y es un amor que permanece, que es constante. Entonces, ¿por qué es importante? Sí, ya sabemos que es la palabra de Dios es importante. Él lo dijo, que lo repitió y que eso quiere decir que es urgente. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan urgente? En el versículo 15 dice que les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan ustedes lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y me encanta cómo Dios es tan, digamos, práctico en la vida de Jesús. En el Antiguo Testamento creo que todo era como mucho más difícil de asimilar y de comprender, porque era, pues, ama al otro como te amas a ti. Bueno, pues, a veces ni siquiera yo me amo, ¿no? O sea, como no tener una idea tan clara y tan concisa de cómo realmente es que se tiene que llevar la vida cristiana o la vida que Dios quería que cada uno de nosotros lleváramos. Pero con la venida de Cristo todo se vuelve tan claro, porque todas esas indicaciones, todas esas instrucciones, todo eso que Dios estaba tratando de que entrara en nuestra cabeza dura, a través de Cristo nos muestra el modelo. Así es. Esto es lo que te he estado tratando de decir. Esta es la manera en la que necesitas vivir. Esta es la forma en la que quiero que ames a los demás. Entonces, en Cristo tenemos ese ejemplo para seguir. En el versículo 35, que es justo después del versículo 34, claramente, que es donde nos estamos basando el día de hoy, que tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y dice el 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Entonces, es tan importante y tan urgente que vivamos el amor como es el amor de Dios, porque esto es lo que muestra a los demás que somos discípulos de Dios, que somos discípulos de Cristo y que somos hijos de Dios, y la gente, en consecuencia, puede ver a Dios
en nosotros. Dice en el versículo del capítulo 14, el versículo 9, dice que los que me ven a mí han visto al Padre, y así es como debemos de vivir. Que cuando la gente nos vea a nosotros, no vea, ay, qué linda persona, qué amorosa, qué generosa, qué, no sé, todas las características maravillosas de alguien que ama como Dios ama. Pero ese no es el propósito, sino que puedan ver a Dios en nuestra vida. ¿Sabes? Muchas veces estamos en decir, ¿cuál es mi propósito? Sobre todo los jóvenes y los adolescentes, pero muchos adultos también estamos en eso de, bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, te lo dejo muy sencillo. Hay un propósito general para todos que es glorificar a Dios. Y si nosotros cumplimos con amar como Cristo nos ha amado, entonces estaremos glorificando a Dios, entonces estaremos cumpliendo con nuestro propósito. Bueno, cada una de estas características que te di, vamos a darles un repaso rapidito. Discernimiento, identidad, servicio, conciencia, humildad, vulnerabilidad, templanza, nobleza, inalterabilidad. Estas características no son, como les decía en un principio, no abarcan todo lo que es el amor de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para poder conocer cómo Cristo nos ha amado. Empieza por los evangelios, la parte más clara, más concisa, más evidente. Empieza por ahí. Yo te invito a que busques más características del amor que nos ha mostrado Cristo, pero en toda la palabra está Cristo escondido y puedes encontrar también cómo Cristo nos ha amado desde el principio de los tiempos y hasta el final. Estúdialo, medítalo y sobre todo, practícalo. Por último, solamente quiero decirte que tu vida es un regalo para otros. Cuando recibimos un regalo, nos urge abrirlo. Yo creo que nadie recibe un regalo así de, sí, ahora, ya luego lo abro. Ay, se me olvidó abrirlo, se quedó ahí años, nunca lo abrí, ¿no? Siempre es como que, ya lo quiero abrir, ¿no? Y lo abres y lo disfrutas. Y si nosotros nos mantenemos encerrados en nosotros mismos, en lugar de ir hacia afuera y amar a las personas, entonces hay tantas personas que se están perdiendo del regalo que es tu vida. El Señor te hizo de una manera única para tocar la vida de las personas de una manera única. Nadie más puede tener el impacto que tú puedes tener en la vida de una persona, porque Dios te hizo de manera especial. Entonces, no nos quedemos encerrados en nuestro egoísmo, en nuestra comodidad o en nuestra frustración o en nuestra depresión. Salgamos. El Señor quiere hacer cosas grandiosas, enormes con nosotros. Como decía Cristo, cosas mayores a las que Él hizo cuando anduvo entre nosotros. Entonces, permítete ser ese regalo para los demás. El Señor quiere hacerlo en tu vida. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque siempre nos retas, nos confrontas, pero también nos animas. Gracias por la vida de Cristo que nos sirve de ejemplo para hacer lo que tenemos que hacer y para amar como tenemos que amar. Perdónanos por hacer las cosas a nuestra manera, por querer vivir un amor cómodo. Perdónanos, Señor, porque eso no es a lo que tú nos has llamado. Permítenos ser personas, cristianos, hijos tuyos, responsables, que podamos venir una y otra vez a tu palabra para seguir conociéndote, para seguir
repasando cada una de las características de tu amor y que como esos hijos pequeños que tratan de imitar a papá o a mamá en su manera de vestir, en su manera de actuar, que nosotros podamos imitarte, Señor, y nos esforcemos cada día por imitarte, y aunque no nos salga, sigamos intentándolo y sigamos siendo perfeccionados por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, te rogamos, Santo Espíritu de Dios. Pon en nosotros el corazón del Padre, pon en nosotros el corazón de Cristo, pon en nosotros ese amor por las personas, esa misericordia, Señor, por aquel que está sufriendo, por aquel que está en la miseria, Padre. Pon en nosotros esa compasión por la gente que sufre y que podamos, con entendimiento, dar ese amor que tú nos pides que demos, Señor. Que podamos abrazar cuando sea tiempo de abrazar y que podamos abstenernos de abrazar cuando sea tiempo, Señor. Que podamos corregir en amor, que podamos disciplinar y que podamos aún guardar silencio cuando es tiempo de guardar silencio, Padre. Te necesitamos. Sabemos que por más que estudiemos, por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr si no es por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Haz la obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, perfecciónanos para que otros puedan verte a ti en nosotros y para que en todo lo que hacemos, en toda nuestra vida, sea Dios glorificado. Gracias, Señor. Gracias, te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, familia. Pues tenemos mucho trabajo que hacer. Meditemos en la palabra del Señor. Enamorémonos más de nuestro Dios al conocerle y amemos a otros. Esforcémonos y animémonos unos a otros en ese amor. Pues muchas gracias a cada uno por conectarse, por ser parte de este tiempo, de este miércoles de crecimiento. Recuerden que están las diversas maneras en las que podemos seguir honrando a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas, y pues nos vemos este domingo en nuestras reuniones generales. Dios les bendiga, familia.